Agrafia. La agrafia es la pérdida parcial o total en la capacidad para producir lenguaje escrito. Es causada por algún tipo de daño cerebral. También coincide con otros trastornos del lenguaje como lo son la alexia, la apraxia, la afasia y la agnosia. Dentro del desarrollo histórico nos encontramos algunos autores. Ogle introdujo el término agrafía. Exner decía que la localización está en la base de la segunda circunvolución. Hersman propuso la agrafía junto con la calculia. Por su parte, Luria se refirió a 5 grupos diferentes, y Hekaen y Albert señalaron 4 variedades de agrafía. Agrafias afásicas. Los pacientes presentan defectos lingüísticos fundamentales. Se manifiestan tanto en su lenguaje oral expresivo como en su escritura. Agrafia en la afasia de Broca. Los pacientes muestran trastornos en su escritura relacionados con su defecto lingüístico. Su escritura es lenta, difícil, torpe, abreviada y agramática. Luria se refiere a ella como agrafia motora aferente. Se caracteriza por una mejor escritura espontánea que al dictado. Aparecen paragrafias literales y en secuencias fonológicas complejas y en palabras poco conocidas o pseudopalabras. Otras agrafias afásicas. Los pacientes con afasias globales presentan un defecto grave en la escritura, pues esta es ininteligible y se limita a algunos rasgos o letras formadas en varios intentos. Afasias extrasilvianas mixtas. Afasias extrasilviana sensorial, alexia con agrafia. Agrafias no afásicas. Al igual de las habilidades lingüísticas, la escritura depende de un complejo de habilidades motoras y espaciales. Agrafia en la afasia de Wernicke. El paciente presenta un trastorno en su lenguaje escrito. Su escritura se caracteriza por ser fluida, con letras bien formadas, pero mal combinadas e incomprensibles. A continuación presentaremos las alteraciones en la escritura. Agrafias motoras. Las alteraciones motoras en la escritura pueden aparecer como consecuencia de las lesiones en el sistema nervioso central que involucren los ganglios basales, el cerebelo y el tracto corticoespinal. Principales agrafias no afásicas: agrafia práxica, agrafia pura, agrafia espacial. La agrafia pura es infrecuente y aparece en la ausencia del trastorno del lenguaje oral, de la lectura y de las apraxias. Pueden existir o no dificultades en el deletreo y en la copia. La agrafia espacial consiste en la limitación de la escritura en la parte derecha de la página, es decir, con un aumento de margen izquierdo, imposibilidad para mantener la línea recta y repeticiones en los trazos de letras e incluso en grupos de letras. A continuación les mencionaré los estados confuncionales. Se identifican con el onirismo, una actividad mental delirante parecida al sueño, pero que se produce en estado consciente, porque las personas hablan sobre determinados contenidos imaginarios que son muy parecidos a los que se vivencian durante el sueño e intercambian momentos de aparentar la lucidez. Hemiagrafia. Las personas con secciones del cuerpo calloso escriben de la forma normal con la mano derecha, pero fracasan cuando tratan de escribir con la otra mano. A este tipo de alteración en la escritura se le llama hemiagrafia, agrafia por desconexión o agrafia unilateral. Alteraciones en la escritura de origen frontal. Pacientes con lesiones prefrontales presentan una dificultad evidente en la escritura, conservan la capacidad de leer, presentan un defecto en el lenguaje oral, afasia extrasilviana motora. También hay una disminución en el lenguaje espontáneo, con buena repetición y comprensión. A todo esto se le llama agrafia disejecutiva. Modelos psicolingüísticos de las agrafias. Agrafia lexical superficial. El sistema lexical es necesario para deletrear palabras irregulares. Palabras ambiguas. Es necesario utilizar la imagen visual de la palabra. No es posible deletrear palabras irregulares. Agrafia histérica se define como una pérdida total o parcial en la capacidad para escribir causada por algún tipo de lesión cerebral.
Agrafias centrales. Afectan uno o más de los procesos implicados en el deletreo de palabras familiares y no familiares. Afectan el deletreo oral o escrito. Agrafia profunda. Trastorno en la escritura caracterizado por la incapacidad para deletrear pseudopalabras y palabras funcionales, por la presencia de paragrafias semánticas. Se debe a lesiones en la circunvolución supramarginal y la ínsula. Agrafia apráxica. El diagnóstico supone una alteración en la escritura en ausencia de otros trastornos de deletreo, la lectura u otros problemas generales en el lenguaje. El principal defecto se encuentra en los procesos motores periféricos. La escritura es correcta, pero las letras se deforman. Agrafias periféricas. Afectan una sola modalidad de producción de la escritura. Buen deletreo oral asociado con dificultad para escribir. Son agrafias no afásicas. Agrafia fonológica. En este trastorno, el paciente conserva la capacidad para escribir palabras familiares, regulares o irregulares, pero no puede deletrear pseudopalabras. Los errores son por similitud visual. No pueden pronunciar palabras nuevas. Se debe a una lesión supramarginal insular. Acalculia. La acalculia es una pérdida o alteración en la capacidad para realizar tareas de cálculo, que es como resultado de algún tipo de daño cerebral. Dentro del desarrollo histórico de la acalculia se muestran varios autores. Hechner introdujo el término de acalculia. Berger distinguió entre la acalculia primaria y otra secundaria. Hekaen distinguió 3 tipos de trastornos de cálculo. Boller y Grafman decían que las habilidades de cálculo pueden alterarse varias cosas, y McCloskey y colaboradores pusieron un modelo general para procesar números y hacer cálculos. Acalculia afásica. Los problemas en el cálculo pueden derivarse de los defectos lingüísticos. Esto significa que los problemas para hacer cálculos se relacionan con las incapacidades lingüísticas de los pacientes afásicos. Mas, sin embargo, los errores dependen, por tanto, del tipo particular de afasia. Anaritmetia. El paciente sufre pérdida de los conceptos numéricos. También es incapaz de entender cantidades. Falla en la ejecución de operaciones matemáticas básicas. No puede utilizar reglas sintácticas en el cálculo y a menudo confunde los signos aritméticos. Acalculia en la afasia de Broca. Las personas tienen dificultades para hacer cálculos de tipo numérico simbólico, así como de tipo sintáctico, pues los pacientes tienen problemas para contar de atrás y hacia adelante y hacer operaciones sucesivas. Acalculia en la afasia de conducción. Típica afasia con repetición anormal, lenguaje espontáneo fluente, articulación y prosodia respetadas, velocidad del habla lenta por anomia, parafasias fonémicas, disrupciones del lenguaje como omisiones, sustituciones, transposición o migración de los fonemas, inserción de sonidos o sílabas y también perseveraciones, comprensión relativamente normal. Las características de la afasia de Wernicke son: paradigma de afasia fluente, lenguaje espontáneo, fluente, abundante, sin esfuerzo y bien articulado. Contenido del discurso anormal, distorsionado por abundantes parafasias, como parafasias fonémicas, neologismos y parafasias semánticas. Si la distorsión es muy severa, se describe como jergafasia, fonémica y neologística. La alteración de la comprensión es el rasgo más distintivo. Acalculia léxica. Los problemas en el cálculo pueden relacionarse con dificultades en la lectura. Esto equivale a una acalculia léxica o alexia para los números. Acalculia en la alexia pura. La alexia pura es más una alexia verbal, que es una alexia literal. Es razonable que el paciente presente mayores dificultades al leer números compuestos de varios dígitos que al leer dígitos aislados. Acalculia en la alexia central.
La alexia pariotemporal incluye la incapacidad de leer números u otros sistemas simbólicos. El síndrome de Gershman, completo o incompleto, sugiere algún tipo de patología parietal posterior izquierdo, que se trata de la circunvalación angular izquierda, por lo que se ha propuesto reemplazar su denominación por el síndrome angular derecho. Sus orígenes de habilidades de cálculo. Se menciona que el hombre, y el lenguaje particularmente, es el conocimiento numérico, se reemplaza en una región del hemisferio izquierdo y por otra parte el lado derecho.